Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Y hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Hemos leído Mateo capítulo 25 del 31 al 45. Bendita sea la preciosa palabra de Dios. Que Dios bendiga este devocional en el nombre de Jesús. Verdaderamente nosotros hemos caído en un extremo de la Iglesia Universal, ¿no? La Iglesia Universal, ellos tienen una doctrina en la cual descansan en las obras. Bueno, vamos a decir la verdad, la Iglesia Católica, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Universal. Ellos se descansan en las obras, pero nosotros sabemos por la palabra que las obras no nos salvan, ¿no? Pero hemos caído en un extremo también. Y como que ese lado de la palabra, que es un mandato, que es una palabra del mismo Dios, Jesucristo, hablando en el libro de Mateo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros nos hemos descuidado, tenemos que aceptar eso. Nos hemos descuidado en hacer labor social y hemos caído en el extremo. Este pasaje de Cristo eleva la obra social a la puerta del cielo, ¿no? No es que nos salvemos por las obras, ojo, nuevamente repito, no es que nos salvemos por hacer obras, pero no hacerlas nos puede también condenar, como lo vemos en la palabra. El apóstol Pablo en Efesios 2, 4, 10, sabemos que somos salvos por la fe, dice. Pero también sabemos que Dios ha preparado obras para que anduviésemos en ellas. Muchos cristianos llevan toda la vida preguntándose: ¿qué querrá Dios que hagan ellos? La obra social es una de las obras que Dios ha preparado para todos los cristianos, porque por medio de la obra social podemos decirles a la gente de manera práctica que Dios les ama, no solo con palabras, sino de hecho y en verdad. O sea, estamos actuando, estamos evidenciando el amor de Dios de una manera tangible. Ponemos muchos éxitos en algunas áreas de las escrituras, pero verdaderamente no estamos haciendo una labor que se vea, ¿no? el amor de Dios en nosotros. Vemos un ejemplo en Efesios 2:28. El que hurtaba no hurte más,
sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No dice para que junte más plata y sea millonario, no, sino para que tenga para compartir con el que tiene necesidad. Hemos puesto mucho énfasis en que el cristiano, aunque fuera ladrón, no debe seguir robando, pero no hemos puesto énfasis alguno en la segunda parte del verso: compartir con el que necesita. Es ahí como que no se predica eso, ¿verdad? Yo trabajo, pero ¿para qué quieres más plata, no? O sea, para poder diezmar, ofrendar, compartir con el hambriento, con el necesitado. Recordemos que las obras son la prueba ineludible de que mi fe es auténtica, porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago 2:20. Por eso debemos compartir con el que padece necesidad. No se trata de una opción que podamos elegir. A la hora de hacer un bien, una labor social, ¿a quién puedo ayudar? En el pasaje que acabamos de leer, vemos que se interpreta, a un intérprete de la ley, ¿no? En el pasaje de Lucas, vamos a leerlo porque no lo hemos leído todavía. Lucas 10, 25, 37, ¿qué dice? Y dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero dice, él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Ahora, en ese tiempo, judíos y samaritanos no se podían ver, pero Jesús le estaba diciendo que aún a nuestros enemigos debemos cuidar. Ahora vemos Pablo en Gálatas 6, de 9 al 10 dice: hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos un mandamiento de Dios que resume toda la ley y los profetas: amar a Dios y a nuestro prójimo. Entonces, mis amados, no tenemos excusa para dejar de hacer lo bueno y compartir con el que necesita. Cualquiera que nos necesite, aunque esté enfermo, aunque esté en la cárcel, aunque sea tu enemigo, debemos ayudarlo si lo necesita en ese momento. En Romanos 12, 20 al 21 dice: así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, muchos pueden interpretar la palabra de Dios, la malinterpretan, mejor dicho. Entienden la religión como un simple cambio de estilo de vida, cambio de lenguaje y ciertas costumbres, pero no es solo eso que la palabra nos está enseñando, sino que también dice, ¿no? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
Mis amados, la necesidad, como la vimos en Mateo 25, el que hemos leído más anteriormente, no necesariamente debe tratarse de dinero o alimentos o ropa. Puede tratarse de una necesidad mayor que esa, por ejemplo, de una compañía, de una persona que asista a otra porque no tiene quien le ayude, quien le dé sus pastillas en el momento de la hora precisa. Por ejemplo, ¿no? Es un caso. Una de las mayores plagas que padece la gente hoy en la soledad viene a ser el sentirse solo, ¿verdad? Los ancianos por lo general quedan solos, los hijos se van y ellos quedan en la orfandad, vamos a decir. Pero podemos estar reuniéndonos cada día en el templo y aún en las casas con hermanos nuestros en la fe y no darnos cuenta de la necesidad que padecen algunas personas que están solas y que no tienen inclusive quien les alcance un vaso de agua, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que tener más cuidado. Yo creo que la iglesia crecería más si nosotros pudiéramos hacer un poco más sino hacer labor social. No descansar en ello, pero sí proponernos ayudar al prójimo, a las personas que necesitan. Los pastores también necesitan compañerismo, amistad, compañía, apoyo. Ese es el mes el mes del pastor, ¿verdad? Así que, bueno, escríbanle una carta, pastor, yo estoy orando por usted. ¿Qué está necesitando? Aquí puede contar conmigo. Si necesita alguna ayuda, mano de obra, qué sé yo puedo pintar su fachada, qué sé yo. ¿En qué le puedas ayudar? O yo puedo cocinar si la hermana se ha ido de viaje. Yo puedo llevarle los alimentos. Hay tantas cosas para hacer. Lo que pasa es que tenemos que preocuparnos por los demás. Yo creo que esta palabra, en los versos que hemos leído, está claramente lo que es la voluntad del Padre, de Dios, que nos ha hablado a través del Hijo y que la obra la pone el Espíritu Santo. Yo creo que este devocional es de mucha bendición para cada uno de nosotros y puedan ustedes compartirlo también, porque como yo les repito, ¿no? Desde el principio, nosotros como cristianos evangélicos hemos descansado mucho en que las obras no salvan, pero como que no hacemos obras tampoco. Y ese es un extremo también. Hay otras religiones que dicen las obras y descansan en las obras, pero las obras no salvan. Pero también, ¿cómo yo demuestro mi fe si no tengo obras? La fe sin obras es muerta, dice. Entonces, mis amados, yo creo que en esta mañana el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros y pensemos, ¿qué estamos haciendo por nuestro prójimo? Por nuestro vecino, de repente en la cuadra o en la cuadra donde tú vives o en la zona donde tú vives, hay alguna persona que está enferma, que necesite cuidado. Tú eres enfermero, de repente eres enfermera, sabes poner inyectables, pero tú ingéniatelas, reúnete con el grupo de red que tengas. Por ejemplo, nosotros Quien Habla tiene un grupo, ¿no? De hermanas, de mujeres que nos reunimos una vez a la semana y hacemos también labor social entre nosotras, ¿no? Y eso también es evidenciar el amor de Cristo en nosotros. No hacerlo por religión, sino hacerlo por amor, ¿no? Como me gustaría que me traten a mí, yo quiero tratarla a la hermana. Celebramos nuestros cumpleaños, nos llamamos, estamos constantemente orando unas por otras. Y así nos vamos extendiendo también. Tenemos planes para viajar, para hacer evangelismo. Y cada 2-3 meses nos reunimos entre varios grupos, ¿no? Este 22 vamos a tener un campamento. Pero bueno, no los quiero cansar. Pero únanse, pónganse de acuerdo cómo pueden ayudar a los demás. Que Dios les bendiga, que tengan un bonito día, un día de mucha bendición para ustedes y para cada familiar de ustedes. Los quiero mucho, los llevo en mis oraciones, que Dios les bendiga. Chao, chao.